Muy bien, pues muy buenas noches. Tengan todos ustedes, que Dios les bendiga. El día de hoy vamos a continuar con nuestro módulo 1 aquí en el seminario de la Escuela Bíblica en Casa de Oración Montreal. El primer módulo es el estudio de fundamentos de la fe cristiana. Como hemos estado viendo, son doctrinas fundamentales para nuestras vidas que como cristianos debemos de manejar y conocer muy bien. Es por eso que presentamos este tipo de estudio al inicio de lo que es el seminario. El día de hoy vamos a continuar estudiando lo que es, vamos a iniciar, mejor dicho, Romanos 6. Nosotros estamos o venimos de estudiar lo que es la doctrina de la justificación. Eh, la última vez que estuvimos, vimos acerca de 6 verdades que enseña esta doctrina. Una de esas verdades es el hecho de que la Biblia no menciona o menciona solamente a una persona que se arrepiente y se vuelve a Dios, que es justificada una sola vez. ¿Qué quiero decir con esto? Que nunca se ve en la Biblia a una persona que es justificada 2 veces o 3 veces. Con esto quiero decir que un cristiano, desde el momento en el que peca, la posición que tiene de justificado la mantiene hasta el momento en el que confiesa su pecado. Ahora, esto causa mucha, se puede decir, si no se da una enseñanza que de alguna manera es el equilibrio de esto, puede darse a malas interpretaciones. Como por ejemplo, alguien puede decir, bueno, si yo como cristiano ya soy justificado y yo peco, no pierdo mi posición de justificado, entonces pues puedo pecar con libertad al fin que mi salvación la tengo segura. ¿Esto quiere decir que salvo siempre salvo? ¿Esto quiere decir que no puedo perder mi salvación? Miren, yo no estoy diciendo que se pueda perder la salvación y de alguna manera encontramos que la Biblia menciona de que el que ha sido justificado realmente tiene su salvación segura. Pero esto implica que hay una evidencia de aquel que ha sido justificado. ¿Cuál es? Su santificación. Entonces, quiero poner el equilibrio el día de hoy acerca de la doctrina de la justificación para que no se dé a pensar como que estamos enseñando que el creyente tiene libertad para pecar. No, no estamos diciendo eso. Estamos enseñando una verdad que lamentablemente muchos corazones corruptos, mucha gente que está dentro de la iglesia, que no ha nacido de nuevo y que de alguna manera toma la gracia como libertinaje, pues realmente ellos malinterpretan la doctrina como si estuvieran licencia para pecar. Pero en la Biblia nunca nos da la gracia licencia para pecar. Sobre todo tener apoyo en la doctrina de la justificación como para poder yo hacer lo que yo quiera y seguir manteniéndome en esa posición de salvo y asegurar mi salvación. No, una persona que piensa de esa manera es porque en primer lugar no es salvo. Entonces, lo que vamos a estudiar el día de hoy es Romanos 6, que este capítulo nos va a ayudar a equilibrar esta doctrina de la justificación. Esta doctrina de Romanos 6, o este capítulo, lo vamos a dividir el estudio en 3 secciones. La primera, que es la que vamos a estudiar el día de hoy, vamos a ver lo que es la introducción. Posteriormente vamos a ver que Romanos 6 nosotros lo vamos a dividir en 2 secciones. La primera, que es Romanos 6 del 1 al 14, donde Pablo indica que el creyente es imposible que continúe pecando. Y hoy vamos a explicar eso en Romanos 6 del 1 al 14. Ahora, la segunda sección es Romanos 6 del 15 al 23, donde vemos que ahora nosotros somos esclavos de Dios. Entonces, vamos a ir analizando todo Romanos 6, lo vamos a desglosar y vamos a tener un entendimiento claro de la doctrina de la justificación, pero también equilibrando esto que acabo de mencionar. Así que vamos a ir primeramente a lo que es la introducción. Miren, hace rato les hablaba acerca de la doctrina de la justificación, donde aparentemente es como una doctrina que justifica un comportamiento pecaminoso en el sentido de que provee libertad al creyente para pecar, al fin de cuentas no pierde su salvación,
porque miren, muchas personas, de alguna manera, pues con una buena actitud o sí, una buena intención, muchas veces no aceptan esta verdad de que el que ha sido justificado una sola vez tiene su salvación segura. Y no aceptan esto porque llegan a pensar que muchos cristianos, al tener esta doctrina y al pensar que su salvación es segura, de alguna manera les da pie a pecar deliberadamente y al final que su salvación está segura. Y es por eso que muchos llegan a dudar acerca de esta realidad. Pero el hecho de que muchos malinterpreten esta verdad y afirmen que salvo siempre es salvo, aunque yo creo que el salvo tiene asegurada su salvación, pero en el contexto correcto, en el contexto de que una persona que ha sido justificada, su evidencia es su santificación. No es que una persona que ha sido justificada pueda tener licencia para pecar. No, es todo lo opuesto, al contrario. Hace mucho tiempo, algunos años atrás, cuando estábamos enseñando precisamente acerca de que una evidencia de haber sido bautizados con el Espíritu Santo no es hablar en lenguas, un adolescente se paró y me hizo una pregunta y me dijo, pastor, si el hablar en lenguas no es una evidencia de que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, entonces yo cómo puedo tener la seguridad de que he sido bautizado con el Espíritu Santo. Y mi respuesta fue tu vida de santificación. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu de Dios viene a la vida de una persona, lo que produce es un fruto de santificación. Es lo mismo cuando nosotros decimos que hemos sido justificados. Una evidencia de esta justificación es que llevamos una vida de santificación. Una persona que dice, hey, yo soy justificado y vive una vida de pecado es porque seguramente nunca ha sido justificado. Entonces, esta doctrina de la justificación, la pregunta sería, ¿respalda una vida de libertinaje? ¿Acaso al predicar esta enseñanza estamos respaldando una vida que provea, no importa su vida pecaminosa, libertad para pecar? Quiero decirles que el apóstol Pablo, cuando él empezó a enseñar esta doctrina de la justificación y de la gracia, también él fue malentendido. O sea, también interpretaron mal lo que él estaba enseñando. Ahí en Romanos capítulo 3, verso 8, nosotros leemos que Pablo está hablando, ¿no? Y dice, ¿y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? Vean cómo Pablo también lo que él enseñaba, de alguna manera lo malinterpretaban. Recordemos que la doctrina de la gracia y la doctrina de la justificación era algo nuevo en esos tiempos. Entonces, los judíos estaban acostumbrados, obviamente, a una interpretación equivocada de la ley. Ellos pensaban que al guardar la ley alcanzaban la salvación. Ellos pensaban que guardar la circuncisión pues automáticamente eran salvos simplemente porque habían sido circuncidados físicamente, no importando el estado de su corazón ni el estado de su vida. O sea, como yo he sido circuncidado, entonces yo ya soy salvo, decían ellos, ¿no? Y de alguna manera vemos que ellos malinterpretaban todo esto. Ahí en Hechos capítulo 21, verso 20, vean lo que dice. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, ¿cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley? Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Observen el verso 21. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que se apartaban de la ley de Moisés, que de alguna manera se habían olvidado de los mandamientos de Dios para no guardarlos, diciéndoles que no circunciden a sus hijos. La circuncisión fue dada a Abraham como una señal del pacto, una señal de pacto entre el pueblo de Dios y Dios, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando Moisés le estaba diciendo que la circuncisión no es una señal de salvación en el sentido de que eres circuncidado y automáticamente eres salvo, y no importando tu manera de vivir, pues de alguna manera ellos lo malinterpretaban, porque
Pablo decía, no, es por fe la salvación, ¿no? La salvación viene por medio de la fe y es por gracia. No hay nada que hacer. Las obras de la ley, como ya hemos estudiado, de alguna manera no justifican al hombre, sino la fe. Entonces, quiero que vean cómo Pablo, también lo que él enseñaba, de alguna forma lo malinterpretaban. Ahora, esta doctrina parece estimular a la gente a pecar, ¿no? Por eso ellos decían, hey, ¿cómo, no? Estás enseñando a apostatar de Moisés y durante todos estos años nosotros hemos guardado la ley de Dios que le dio a Moisés, nos hemos circuncidado como señal del pacto y ahora tú dices todo lo opuesto. Entonces, de alguna manera, rebelión en contra de lo que Moisés les había dado. Por eso utiliza la palabra apostatar. O sea, y apartarse, ¿no? De lo que se les había enseñado. Entonces, vamos a ver Romanos 6, de alguna forma, cómo nos da un equilibrio en esta enseñanza. Ellos entendían, los judíos entendían, que el evangelio de la gracia, de alguna manera, estaban alentando la desobediencia. ¿Cómo sabemos esto? Porque leímos en Hechos que ellos decían que Pablo animaba a la gente a que no era necesario circuncidarse. Entonces, de cierta manera, desobedecer la ley de Dios. Y el evangelio, hermanos, no alienta la desobediencia. O sea, el evangelio de la gracia no da una licencia para ser desobedientes. No es la idea de darle valor al pecado. ¿Cómo le damos valor al pecado? Bueno, pues a mayor pecado, mayor gracia. Y llegan a pensar que de esta manera el nombre de Dios es glorificado todavía más. Sin embargo, no tiene nada que ver con eso. Una de las cosas que nosotros vemos es que esta doctrina, de alguna forma, los pecadores pudieran malinterpretarlo o las personas que de alguna manera quieren usar la gracia como libertinaje, lo malinterpretan pensando que pueden disfrutar lo mejor de los dos mundos. ¿A qué me refiero con esto? Muchos pretenden disfrutar de los placeres de este mundo y seguir disfrutando en el mundo venidero con el Señor. Como en algunas ocasiones ustedes me han escuchado decir, que nadie que viva separado de Dios aquí en la tierra pretenda vivir cerca de Dios allá en el cielo. Nadie puede disfrutar aquí en el mundo los placeres y llegar a pensar que todavía puede estar en el cielo disfrutando al lado del Señor. Y muchos que de alguna manera creen y distorsionan el evangelio de la gracia como si tuvieran licencia para seguir pecando, creen que pueden disfrutar los placeres de este mundo y todavía seguir disfrutando cuando el Señor venga por ellos. Y eso no es así. O sea, eso no enseña el evangelio de la gracia. Este tipo de personas de alguna manera malinterpretan Romanos 5:20. Romanos 5:20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Algunos malinterpretan estos textos como Romanos 5:20, estaba mencionando, que dice Romanos 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. O sea, ¿qué implica esto? Que de alguna manera nosotros ya estudiamos cuál fue el propósito de la ley. El propósito de la ley no fue dada para alcanzar la salvación, sino fue dada de alguna manera para mostrar qué tan pecadores somos. Entonces, cuando la ley decía no robarás, de cierta manera el ser humano entendía que había pecado al tomar lo que no era suyo. Entonces, sacó a la luz el pecado que hacía el ser humano y cuando abundó ese pecado, de alguna manera sobreabundó la gracia, manifestando el perdón de Dios hacia ese pecador, limpiándolo de esa maldad y de alguna manera redimiéndolo. Entonces muchos llegaron a pensar, bueno, si esto trajo gloria a Dios, pues entonces vamos a seguir pecando y a mayor pecado, mayor gracia y a mayor gracia, más gloria va a recibir Dios, porque qué bueno es Dios al perdonar tanta maldad en el hombre. Pero se les olvida que el evangelio de la gracia nos recoge en el estado en el que estamos, pero no nos deja igual. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia está llena de puros drogadictos, alcohólicos, ex de todo. Pero de alguna manera, la misma gracia que nos saca de ese estado
no nos deja en el mismo estado, sino va transformando nuestras vidas y vamos llevando un proceso de santificación. Entonces, esto incluso lo malinterpretó, no sé si alguna vez escucharon aquel famoso monje llamado Rasputín. Rasputín precisamente enseñaba eso. Rasputín de alguna manera enseñaba que mientras una persona más pecaba, hacía en su vida mostrar el amor de Dios todavía al perdonarlo. Entonces, al pecar más, mostraba la bondad de Dios y de tal manera que Dios era glorificado todavía. ¿Por qué? Porque, mira, perdonó a ese pecador, ¿no? Con tantos pecados que ahí tenía. Pero esto es una distorsión, como vuelvo a repetir, de lo que es la gracia. Entonces, el pensar que el pecado en sí mismo glorifica a Dios, al hacer que se incremente su gracia, es una distorsión de lo que es la verdadera gracia de Dios, ¿no? Como hace rato decía, la gracia nos toma en el estado en el que nos encontramos, pero no nos deja igual. Quiero que veamos cómo desde los tiempos de la Biblia, desde los tiempos de los apóstoles, ya existía un corazón que, que vemos entre la iglesia que no ha sido redimido. Vean Judas 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Vean cómo de alguna manera siempre ha habido hombres dentro de la iglesia, personas, cristianos, o que se aprecian en ser cristianos, que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Obviamente, ellos no van a predicar abiertamente, ni van a enseñar abiertamente, aunque hay algunos que sí lo enseñan, ¿no? Como un Miranda, ¿no? Que ya murió, pero se llamaba él mismo Jesucristo hombre, ¿no? Que de alguna manera él estaba como Rasputín, ¿no? A mayor pecado, mayor gracia, ¿no? Y de alguna manera sí los hay, pero hay otros que no lo predican libremente, pero su manera de vivir sí muestra que tienen esa intención. Pervierten la gracia y piensan que es licencia de alguna manera para pecar libremente. Y que al final de cuentas, como están seguros en Dios, pues allá nos vamos a ver en el cielo. Y déjenme decirles algo, un cristiano genuino puede caer en pecado, puede caer en cualquier pecado de alguna manera horrendo, no importa el tipo de pecado, pero ya no es su manera de vivir, o sea, ya no permanece en él, como vamos a estudiar el día de hoy más adelante, pero sí quiero mencionar que como cristianos no estamos exentos, o sea, no estoy hablando de que un cristiano ha entrado a una perfección, no, somos susceptibles a pecar, pero cuando un cristiano peca, un cristiano se levanta. Y el levantarse implica no solamente llegar a pensar que, bueno, me voy a levantar y voy a seguir a Dios. El levantarse y el restaurarse no significa ser restaurado como yo quiero, sino implica el ser restaurado a la manera de Dios. Les voy a poner un ejemplo. ¿No? Hay un ejemplo que casi siempre menciono porque es muy práctico y sobre todo se me hace muy fácil de explicar lo que quiero mencionar. Cuando hay dos personas que tienen un roce, tienen una disputa y de alguna forma ellos saben que están obrando mal y bueno, de alguna forma deciden en su corazón, ¿sabes qué, Señor? Yo ya no le voy a guardar rencor a esta persona, yo ya no le voy a guardar tirria, ¿no? Ya no voy a hablar mal de él, ya voy a hacer las paces porque sé que a ti te desagrada. Bueno, esa persona tiene un buen inicio, pero parte de la retribución es el hecho de entablar a la medida posible, pues una relación, ¿no? Por ejemplo, lo ves y esto no quiere decir que como tú ya decidiste en tu corazón perdonarlo, pero pues tú lo ves y no lo saludas, ¿no? Entonces, en cierta manera, no es algo que tú digas, bueno, yo ya arreglé mi corazón, sí, pero de alguna forma tú necesitas manifestar un fruto externo de que realmente con esa persona que también se aprecia de ser cristiano, pues muestras el amor de Dios. Oye, ¿cómo te va fulanito? ¿Cómo te va fulanita? Que Dios te bendiga, gloria a Dios, amén. A lo mejor no vas a tener la misma confianza que antes la tenías, no vas a tener la misma relación que antes la tenías, pero sí o sí, tú vas a ir y lo vas a saludar.
tú vas a ir y vas a entablar una plática con él. Si lo ves en un momento de necesidad, hasta va a estar dispuesto a apoyarlo, ¿no? Pero nosotros vemos cómo de alguna forma una restauración es a la manera de Dios. No es a mi manera de decir, bueno, sí, yo la perdoné, pero pues no hablas, no la saludas cuando lo ves, ni cuando la ves. Entonces, eso no habla de una restauración. Lo que quiero mencionar es que no podemos ser restaurados a mi manera. No, hay una manera en la que Dios restaura y de alguna manera nosotros necesitamos entrar en ese parámetro. Todo aquel que pretende llegar al cielo llevando una vida marcada por el pecado, vive engañado, hermanos. Y de alguna manera ha distorsionado la gracia de Dios en su vida. Nosotros necesitamos entender que no podemos continuar llevando una vida de pecado. Y cuando yo me refiero de una vida de pecado, me estoy hablando a ser máquinas de pecar. ¿Ustedes han visto esas máquinas en serie? Que, por ejemplo, te avientan 100 cajas por hora, ¿no? Bueno, esta es mucho, ¿no? O sea, 100 cajas, no sé, por cada 2, 5 minutos, ¿no? O sea, es una máquina en serie, ¿no? Que te vas produciendo. Cuando yo me estoy refiriendo que somos cristianos, que de alguna manera somos susceptibles a pecar, me estoy refiriendo a que ya no somos esas máquinas de pecado. Si es verdad que somos susceptibles a descuidar nuestra vida espiritual y propensos a tener un pecado, pero ya no persistimos en el pecado, sino que reconocemos nuestra condición, que hemos caído delante de Dios, nos arrepentimos de nuestro pecado y nos volvemos a Dios y volvemos a caminar con Dios. O sea, a eso es a lo que me estoy refiriendo. Pero cuando una persona llega a pensar que pretende llegar al cielo cuando llevó aquí en la tierra una vida marcada por el pecado, en el sentido de que siguió produciendo o llevó un estilo de vida así, o sea, eso es distorsionar rotundamente la gracia de Dios. O sea, eso no es algo que un cristiano pueda manifestar en su vida. ¿Cuál es el porqué? El porqué de esto. Miren, la salvación consta de 3 etapas: la justificación, la santificación y la glorificación. Todos estamos, o como cristianos, todos pasamos por la justificación, pero una evidencia de que hemos sido justificados es nuestra santificación. ¿Qué quiero decir con esto? Que si una persona dice, hey, yo he sido justificado, pero continúa perseverando en una vida de pecado, es porque esa persona realmente no ha sido justificada delante de Dios. Hace la clase pasada creo que leímos Primera de Juan. Quiero que vayamos otra vez ahí, Primera de Juan, capítulo 1, solamente para reforzar esta idea. No voy a profundizar como en esa clase lo hicimos, pero quiero que veamos Primera de Juan, capítulo 1, verso 5, para reforzar lo que estoy mencionando ahorita. Dice, se los leo. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Quiero que vean y reflexionemos en lo que estamos estudiando. Pablo, de alguna manera, él está diciendo que como cristianos no podemos continuar una vida pecaminosa. ¿Por qué? Porque hemos sido justificados. O sea, es lo opuesto a llegar a pensar que como he sido justificado, puedo pecar libremente a fin que no pierdo mi salvación. Ese es un error. Pensar bíblicamente bajo la doctrina de la justificación es, como he sido justificado, por lo tanto, el resultado de eso y el fruto de mi justificación es una vida de santificación. Vean lo que dice Juan. Juan dice, oye, Dios es luz y en él no hay tinieblas. Sin embargo, hay personas dentro de la iglesia que profesar es decir, hablan, yo soy cristiano, hasta se aprenden el lenguaje cristiano, ¿no? Gloria a Dios, amén, aleluya, o sea, hablan como cristianos. Incluso ustedes recuerdan cuando Jesús le dice a Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y cuando el Señor les dice que uno de los 12 lo iba a entregar, ¿se han percatado que nadie dudó de Judas? O sea, Judas es el prototipo de un apóstata, el prototipo del cristiano que estamos estudiando, de lo que es la antítesis de lo que estamos estudiando precisamente, ¿no? De una vida justificada. Judas
aparentemente estaba del lado de Dios. Incluso cuando tú lees Mateo 10, cuando habla acerca de los mensajeros del rey y los manda a predicar, dentro de esos 12 iba Judas. Judas también predicó el evangelio. Judas también hizo milagros. Sin embargo, acabó traicionando al Señor. Yo lo que quiero mencionar es que dentro de la iglesia puede haber personas que manifiestan cierta vida piadosa, sin embargo, nunca han sido justificados. ¿Cómo lo sabemos? Por una vida marcada por el pecado. ¿Qué es lo que sucede en la vida de ellos? Han distorsionado la gracia de Dios, porque la evidencia de que hemos sido justificados es una vida de santificación. Aquí, Primera de Juan, capítulo 1, verso 6, dice, si decimos que tenemos comunión con Él, y hay muchos, gloria a Dios, amén, aleluya, venimos y levantamos las manos, pero, dice el texto, y andamos en tinieblas, mentimos. Quiero que observen, en la iglesia, no todos los que están ahí son cristianos. Aparentan, tienen apariencia de piedad. Si nosotros vamos rápidamente a Timoteo, capítulo 3, verso 1, se los voy a leer yo. Si quieren, nada más apunten ahí el texto. Segunda Timoteo 3:1 dice, también debes saber esto, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. Miren, los últimos tiempos se inauguraron con la primera venida de nuestro Señor. Y Pablo está diciendo que los tiempos iban a ser peligrosos y empieza a dar una lista de características de esos tiempos. Mira lo que dice el verso 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y mira esto, cualquiera pudiera decir, bueno, pues es que vivimos en un mundo así, en un mundo caído. Pero Pablo no está hablando de los del mundo. El mundo siempre ha sido así. Él está hablando de personas que se encuentran dentro de la iglesia. Mira lo que dice el verso 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita. Observen cómo dice, tendrán apariencia de piedad. ¿Qué quiere decir esto? Que tú los ves y dices, ay, mira qué santo es ese hermano. Mira, ¿viste cómo oró? ¿Viste cómo predicó? ¿Viste cómo exhortó al hermano? ¿Viste cómo se sabe la Biblia de memoria? ¡Wow! Sí, qué vida piadosa. Ah, yo quisiera ser como él, ¿no? Muchas veces decimos de una manera ignorante, porque vemos, porque de alguna manera nos llega a deslumbrar con su vida piadosa, pero dentro de su corazón está lleno de todas estas características que menciona Pablo. Estos son tiempos peligrosos en los que nos encontramos. Personas que tú ves predicando, pero llevan una doble vida, una vida inmoral. Y el asunto aquí no es de que una persona no pueda caer en pecado. El asunto es cuando no se quieren arrepentir. Porque cuando no se quieren arrepentir o se quieren arrepentir a su manera, ahí tú te das cuenta que buscan restaurar su vida a su manera y no a la manera de Dios. De tal manera que ellos quieren seguir haciendo lo que se les da su regalada gana. Y de alguna forma, cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros entendemos que Jesús es nuestro Señor y reconocemos nuestra situación, nuestra condición y venimos, Señor, no somos perfectos, tú lo sabes bien, nos arrepentimos, nos lavamos con su sangre, nos limpiamos otra vez y otra vez ahí andamos, hermanos, ¿no? Y la iglesia está llena de eso, llena de hermanos que no somos perfectos, que de vez en cuando, miren, nos equivocamos, pero de alguna forma no nos quedamos ahí, no permanecemos en el pecado. Y muchos pueden decir, bueno, yo tampoco he permanecido en el pecado, pero no quieres restaurar tu vida a la manera de Dios. Y esto es lo que es opuesto a lo que es la verdadera gracia y al verdadero evangelio, ¿no? De lo que estamos nosotros precisamente estudiando. Miren, hace algunos años, en los 1400, ya finales y comenzando en 1500, existió un hombre que se llamaba Juan Agrícola. Este Juan Agrícola es uno de los maestros que de alguna manera empezaron a distorsionar
lo que era la vida de los cristianos. Él empezó a decir, y él enseñaba que la ley moral no era obligatoria para los cristianos como regla de vida. Miren, la ley moral, ¿qué es una ley? La ley de alguna manera regula y direcciona la conducta del hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que Juan Agrícola, cuando él enseñaba que un cristiano no está obligado a guardar los 10 mandamientos, quiere decir que de alguna manera, pues ya no podía regular su vida en base a esos mandamientos, o sea, que era indiferente si los guardabas o no. ¿Por qué? Porque ya no era obligatoria para nosotros como cristianos. Él decía que ya no se les exige al creyente guardar los 10 mandamientos. ¿Te puedes imaginar este veneno en los cristianos? Si a ti te dicen, oye, ¿tú sabías que ya los 10 mandamientos ya no es para nosotros? O sea, que de alguna manera no estamos obligados a guardarlos. Ah, pues para muchos, gloria a Dios, aleluya. Pues entonces a tomar lo que no es mío, ¿no? Tomas el carro de tu vecino, tomas la mujer de tu vecino, quitas la vida del que te cayó gordo, y empiezas a violentar los 10 mandamientos. Entonces, fíjate nada más el veneno de la enseñanza de este Juan Agrícola. Cuando nosotros leemos la primera carta de Juan, nosotros no vamos a entender de alguna manera el motivo por el cual Juan escribió, si no entendemos los acontecimientos históricos que estaban alrededor de esa carta. Sucede que falsos maestros se habían metido dentro de la iglesia y enseñaban algo similar a lo que decía Juan Agrícola. Ellos enseñaban que no importaba lo que tú hicieras con tu cuerpo, no afectaba a tu espíritu. ¿Te puedes imaginar eso? O sea, eso es licencia para pecar. Lo que Juan Agrícola enseñaba sí es licencia para pecar. Entonces, una de las cosas que nosotros vemos es que dentro de la iglesia, a través de la historia, han surgido falsas enseñanzas que de alguna manera desvían, ¿no? O buscan corromper el corazón del genuino creyente. Se va a corromper, pues el que al final de cuentas ahí se mira medio dudoso. Pero miren, Juan Agrícola defendía que la fe lo llenaba todo. ¿Qué quería decir esto? Que lo único necesario para alcanzar la salvación era la fe, que los 10 mandamientos o la ley moral de Dios no fue dada para alcanzar la salvación, que de alguna manera lo que sí nos da la salvación es la fe. Por lo tanto, es indiferente que un creyente peque, ya que no es juzgado por su pecado. ¿Por qué razón? Porque observen lo siguiente. ¿Qué leímos en Romanos? Romanos, Pablo dice, yo no conocí el pecado si la ley no dijere no codiciarás. Entonces, observen, ¿cómo una persona puede ser juzgado si al final de cuentas, bajo esa regla por la cual regula su conducta, ya de alguna forma no es obligatoria cumplirla? Si los 10 mandamientos para mí ya no es una obligatoriedad en la actualidad, pues de alguna manera si yo hago algo que, por ejemplo, robar, pues no se va a tomar en cuenta ese pecado porque ya no me rige los 10 mandamientos. En pocas palabras, sí estamos dando licencia para pecar, lo que estaba dando Juan Agrícola, lo que enseñaban los gnósticos en el caso de la primera carta de Juan. ¿Saben qué? Pues puedes hacer con tu cuerpo lo que quieras, a final de cuentas, no pasa nada. Y déjenme decirles algo, hermanos. Esta enseñanza de Juan Agrícola es lo que se conoce como antinomianismo. ¿Qué es el antinomianismo? Antinomianismo viene de dos palabras. Anti, que significa en contra de, y nomos, que significa ley. En pocas palabras, significa ir en contra de la ley de Dios. Juan Agrícola era en su tiempo amigo de Lutero y era así que su oponente, ¿no? Ya de amigos pasaron a ser cierta manera oponentes, porque fue precisamente Martín Lutero quien acuñó la palabra antinomianismo. Cuando él escuchó a Juan Agrícola enseñar eso, Lutero dijo, no, espérame, eso es antinomianismo. O sea, tú lo que estás enseñando es ir
al pueblo de Dios que vaya en contra de los mandamientos de Dios. Y déjenme decirles algo. El antinomianismo en la actualidad no es una doctrina como tal. ¿Qué quiero decir con esto? Que nadie se va a poner enfrente de un púlpito y va a decir abiertamente, pues que ya no obedezcamos los 10 mandamientos o que no obedezcamos los mandamientos de la Biblia. O sea, nadie lo va a hacer, nadie lo va a decir abiertamente. El antinomianismo no es una doctrina así como tal, ¿no? Que se pueda describir o enseñar, sino el antinomianismo se refiere a una actitud del corazón. Es la actitud del corazón de no obedecer los mandamientos de Dios. Y esto nos vuelve, en pocas palabras, como vemos ahí en Mateo capítulo 23. Si quieren, síganme ahí, Mateo 23. Ah, no, no es Mateo 23, es Mateo 7. Déjenme ver. Sí, Mateo 7. Mateo 7, verso 21. Antinomianismo, repito, es ir en contra de la ley de Dios. Era lo que enseñaba Juan Agrícola. Entonces, Lutero fue su oponente cuando decía que pues eso prácticamente es una aberración, ¿no? Miren lo que dice Mateo 7 del 21 al 23. En la Biblia, hermanos, nosotros encontramos constantemente un grupo de personas que se apreciaban de ser cristianos. Sin embargo, al pasar del tiempo, nos damos cuenta que no eran cristianos, sino que aparentaban una vida piadosa, pero al final fueron condenados por Dios. Y en Mateo 7, del 21 al 23, encontramos un grupo de personas que se apreciaban de ser hermanos, se apreciaban de ser cristianos. Vean lo que dice el verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ahora, ¿qué significa Señor? La palabra Señor viene de un término que es curios. Y esto quiere decir que a la persona a la que tú le estás diciendo Señor, Él es el dueño total y absoluto de tu vida. La palabra curios tiene relación con la palabra doulos. Tú no puedes decir Señor si tú no eres un esclavo al del que tú le dices Señor. Por ejemplo, yo no le puedo decir a Jesús Señor si yo no soy su esclavo, si yo no soy obediente a Él. Hay una relación implícita entre esclavo y Señor. Entonces Jesús, incluso ahí en Mateo o en Lucas, me parece más adelante, Jesús les dice, hey, ¿por qué me llamas Señor y no haces lo que yo te digo? O sea que tú no eres mi esclavo, porque un esclavo es obediente. Entonces aquí Jesús está diciendo, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Se acuerdan? Primera de Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él, ese si decimos implica que hay muchos que dicen Señor, Señor, pero esos mismos que dicen Señor, Señor andan en tinieblas. Ahora, leamos Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, vean nada más. ¿Cómo sabemos que una persona realmente ha sido justificada? Porque uno de los rasgos característicos de un cristiano es su obediencia. La obediencia marca que esa persona ha sido justificada. Porque ¿cuál es el reproche del Señor? Que no hacen su voluntad. O sea, que son desobedientes a sus mandamientos. Son como Juan Agrícola. No se someten a la ley moral de Dios. No son obedientes a su palabra. Y dice ahí el verso 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea, quiero que observen, no está hablando de gente no cristiana. Bueno, de hecho, decir cristiano también es una contradicción de término, ¿no? Porque un cristiano, por definición, es una persona que es obediente al Señor, o se supone que así debe de ser. Pero aquí se supone, aquí lo que Jesús está mostrando es que hay personas que se aprecian de ser cristianos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, fíjate, en tu nombre profetizamos. ¿Cuántos no ves en la iglesia que están ahí de profetizando? Ah, vamos a profetizar y el Señor te dice y esto y aquello y echamos fuera demonios, hicimos milagros. Pero aquí lo más sorprendente es lo siguiente. El Señor nunca les dijo que lo que hicieron no fue cierto. O sea,
nunca los tachó de mentirosos. Así como Judas echó fuera demonios, así como Judas predicó, también hay personas que están aquí en Mateo 7, del 21 al 23, que pueden hacer esas cosas, pero su origen de ese poder no está en Dios, está en el mismo diablo, como dice Mateo 24, 24. No vamos a ir ahí porque ahí sí nos llevaría más tiempo. Bueno, vamos a ir. Mateo 24, 24. Pero no pierdan Mateo 7. Vamos a regresar ahí. Se los leo para que ir más rápido. Mateo 24, 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Quiero que observen, dice ahí, se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Miren, si una persona se llega a la iglesia y se pone de pie y dice, oye, yo soy el Cristo, pues todos lo van a tachar de loco, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo tú vas a ser el Cristo? O sea, es una aberración. Pero cuando una persona empieza a hacer un despliegue de poder, hace milagros aquí, según profetiza, se predica bien, hace aquí, hace allá, ¿qué es lo que dice la gente? Ay, mira, qué un hombre tan ungido de Dios, ¿no es cierto? Mira, ese sí está bien ungido. Y ahí los ves, ¿no? Ahí en Guatemala que hacen sus grandes iglesias, que hacen un despliegue de poder, ¿no? Como aquel que está allá en Florida también, que según reprendió a todos los huracanes y mira, llegó el huracán y les hizo trizas ahí. O sea, ¿qué es lo que estoy mencionando? Que hay falsos ungidos, porque la palabra Cristo significa ungido. O sea, no vas a ver una persona que se aprecie y él mismo se autodenomine Cristo, pero sí vas a ver muchos que se autodenominan ungidos del Señor. Y es lo que el texto está implicando, que hay muchos que van a decir que son ungidos de parte de Dios y que se aprecian de ser profetas, pero que son falsos. Y dice el verso 24, y harán, fíjate esto, harán grandes señales. La palabra señal significa milagros y prodigios. Fíjate, esta palabra prodigios se refiere a manifestaciones divinas, pero tres de las veces que aparece en la Biblia, y una de esas es aquí, se refiere a operaciones que tienen su origen en Satanás a través de agentes humanos. ¿Qué quiere decir? Que así como Dios utiliza agentes humanos para predicar la sana doctrina, también Satanás utiliza a agentes humanos para hacer y despoticar todo su veneno. Y sí, efectivamente, pueden hacer milagros, pueden hacer obras, pero su fuente es Satanás. Si tú miras el Antiguo Testamento, a Moisés aventó la vara, llegaron los brujos y también le aventaron la vara y se convirtieron en serpiente. Lo que Satanás de alguna manera estuvo imitando el poder de Dios. Esto nos muestra que Satanás sí tiene cierto poder para hacer, pero es un poder limitado por Dios. Pero a lo que vamos es de que hay personas que de alguna manera manifiestan ser ungidos por Dios, manifiestan un despliegue de poder, una vida piadosa, pero el Señor en Mateo 7, 21, que dice, aunque tú me digas Señor, Señor, y aunque tú profetices y prediques, eche fuera demonios y hagas muchos milagros, y según en mi nombre, déjame decirte algo, que tú no haces la voluntad. No entrarás en el reino de los cielos porque no haces la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y mira lo que dice el verso 23. Y entonces les declararé. ¿A quién les va a declarar el Señor? Pues a estos supuestos cristianos. A estos supuestos cristianos que de alguna manera tergiversaron la doctrina de la gracia, que de alguna manera pensaron que iban a entrar al cielo llevando una vida marcada por el pecado aquí en la tierra. Es a ellos a los que el Señor les dice, y entonces les declararé, nunca os conocí. Fíjate, qué increíble, ¿no? Aquí la palabra conocer viene de un término que es ginosco, y ese término hace referencia a un conocimiento que va en aumento. Por ejemplo, tiene un inicio y tiene un fin, tiene va en crecimiento constante. Y muchos pueden conocer al Señor, pero el Señor no los conoce.
porque es como si yo dijera, mira, yo conozco a, no sé, al presidente de la República de México, todos los días hace sus mañaneras, es una persona que estudió en tal universidad, es una persona que vive austera, es una persona que es así, así, así. Yo lo puedo conocer, como muchos dicen conocer a Dios. Sin embargo, el licenciado Andrés Manuel no me conoce a mí. Y es lo que pasa también. Muchos dicen conocer a Dios, pero Dios no los conoce a ellos. No porque Él no tenga el conocimiento de ellos, sino esta palabra conocer es la palabra que se utiliza también para referirse a las relaciones sexuales. ¿Qué quiero decir con esto? Que habla de una palabra en el que la idea es, no te conozco porque nunca estuviste conmigo en la intimidad. Nunca estuviste conmigo cerrada la puerta, nunca estuviste conmigo a través de la oración, a través de la lectura, nunca hubo realmente ese compañerismo, ¿no? En primera de Juan 1:6 nosotros leímos que muchos dicen, ¿no? Conocer al Señor y de alguna manera llevan vidas compartidas con Él, pero en realidad no llevan una vida compartida. Les voy a leer el texto. Aquí lo tengo, primera de Juan 1:6, dice así, si decimos que tenemos comunión con Él, fíjate nada más, esa palabra comunión precisamente es lo que implica no te conozco, porque conocer implica una vida compartida, o sea, tener comunión con Dios. Entonces, hay un grupo de personas dentro de la iglesia que sí conocen a Dios, pero solamente es teóricamente, pero nunca estuvieron en esa vida compartida con Él. Y mira lo que dice el verso 23. Entonces les declararé, nunca os conocí. Y mira esto, apartaos de mí, hacedores de maldad. La palabra hacedor aquí se refiere a una persona que está dedicado a. ¿Qué quiere decir esto? Que esa persona sigue siendo una máquina de pecar. Es hacedor de maldad. La palabra maldad aquí es una palabra que es anomia, como la palabra antinomianismo, ¿no? Aquí la palabra es anomia, donde a implica en contra y nomos ley. ¿Qué quiere decir? Cuando el Señor le dice, no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad, quiere decir que esa persona fue ley para sí misma. O sea, que vivió toda su vida como si Dios nunca nos hubiera dado la ley moral como regla de conducta para nosotros como cristianos, sino que esa persona fue ley para sí misma. O sea, vivió según su propia ley, su propio criterio, hizo su voluntad, hizo lo que él se le dio la gana sin considerar a Dios. Este tipo de personas es a las que el Señor le dice, apártate de mí. Pero quiero que observen, no lleva, no, aquí el punto es de que ellos no manifestaron una vida pública llena de vicios, llena de inmoralidad, llena de pecado, no. Aparentaban una vida piadosa. Segunda Timoteo 3, del 1 en adelante, ¿no? Lo que leímos. Y estas personas que menciona aquí Mateo son personas que de alguna manera están dentro de la obra del ministerio. ¿Por qué? Porque dicen, profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios, hicimos milagros. De alguna manera participaban. Pero ¿qué vemos? Que la escritura dice, no te conozco, hacedor de maldad. Hermanos, este tema de que menciona Romanos 6 es un tema que sacude todo corazón. Nos debe de sacudir a nosotros como cristianos. Nos debe de alguna manera hacer reflexionar dónde estamos parados, cómo está nuestra relación con Dios, porque todos nosotros vamos a la iglesia, adoramos a Dios, levantamos las manos, incluso pudiéramos decir Señor, Señor, pero realmente Jesús es el Señor de tu vida. Él es el dueño total de tu vida. ¿Realmente eres obediente a Él? Yo no estoy hablando de que llevemos una vida perfecta. Yo no hice ni un solo pecado. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de que un cristiano puede ser susceptible a un pecado, pero su vida ya no se caracteriza por ser un pecador, que continuamente está
como el puerco que menciona Pedro. El perro se come su propio vómito y el cerdito tú lo bañas, lo lavas y otra vez se va y se revuelca en la mugre. O sea, nosotros lo que estamos estudiando es que la vida del cristiano de alguna manera empieza a ser responsable de su vida espiritual. Empieza de una manera a buscar de Dios, a obedecer su palabra, y esa obediencia se va perfeccionando, ese arrepentimiento se va perfeccionando, esa vida de santificación está siendo progresiva cada vez más. Entonces, de eso es lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Entonces, una de las cosas que vemos es de que esta doctrina de la justificación no es licencia para pecar. Todo aquel que dice, ¿sabes qué? Bueno, ya soy justificado, si yo ya peco, no pierdo mi salvación, pues entonces me voy a aventar una canita al aire, voy a hacer un negocio turbio, voy a comportarme de esta manera, voy a tomar lo que no es mío, al fin mi salvación está segura. Esa es la actitud de una persona que no ha sido justificada. ¿Por qué? Porque no siente remordimiento, no siente arrepentimiento genuino y su conciencia está cauterizada. Nosotros necesitamos ver que hay cristianos que en algún momento dado pudieran caer en el nivel más bajo que un cristiano puede estar, cuál es tener su conciencia cauterizada. Y la única evidencia que nosotros pudiéramos tener para ver si esa persona que cayó es cristiana o no es la evidencia del tiempo. Solo a través del tiempo podemos ver si regresa a casa, si realmente limpia sus ropas, si realmente se vuelve a Dios con todo su corazón, si realmente da frutos de arrepentimiento. Entonces pudiéramos considerar que pues era hija de Dios o hijo de Dios, solamente que pues en un momento dado vivió en desobediencia delante de Dios. Hermanos, nosotros como cristianos necesitamos considerar seriamente nuestros caminos. Ahora, vamos a iniciar. Déjeme ver. Sí, vamos unos 15 minutos más. Vamos a ver ahí la primera parte de Romanos 6, del 1 al 14. Vamos a ver los primeros dos versículos de Romanos y ahí nos quedamos. Pablo dice aquí en Romanos 6, del 1 al 2, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Quiero que observemos lo siguiente. Pablo comienza con un rechazo a la idea de que la gracia de Dios proporciona una licencia para pecar. Si nosotros leemos detenidamente Romanos 6, del 1 al 2, vemos en primera instancia este rechazo. Vean lo que dice ahí el texto. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. O sea, fíjate nada más cómo lo primero que comienza Pablo, que es rechazar la idea de que la gracia de Dios que nos ha proporcionado ahora es una licencia para pecar. Pablo rechaza esa idea en ninguna manera. Ahora, ¿cuál es el argumento del rechazo? O sea, ¿por qué Pablo está diciendo que eso no es posible? ¿No es posible qué? ¿Cómo podemos vivir en aquello a lo cual hemos muerto? Ese es el argumento de Pablo. ¿Cómo una persona puede continuar viviendo en algo que se supone que ya murió previamente? Vean lo que dice la segunda parte del verso 2. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Fíjate, ese es el argumento. En primer lugar, vemos en estos dos versículos que Pablo comienza rechazando la idea de que la gracia es una licencia para pecar. Y el argumento que presenta es, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Vamos a ir estudiando esta parte. Miren, nosotros necesitamos ver que Pablo aquí en estos dos versículos no está hablando de la imposibilidad de pecar. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Acaso nosotros como cristianos somos perfectos? No, claro que no. Sino lo que Pablo está hablando es la incongruencia moral de hacerlo. ¿A qué me refiero con la incongruencia moral de hacerlo? De que nosotros como cristianos
de alguna manera no estamos susceptibles a caer, pero no podemos continuar moralmente siendo envueltos de una vida que antes teníamos antes de Cristo. Fíjense a lo que me refiero. Aquí en el verso 1, Pablo comienza diciendo que pues perseveraremos en el pecado. Hasta lo puso con letras más grandes. ¿Perseveraremos? Miren, esa palabra perseverar es un concepto que se refiere a persistencia habitual. ¿Qué quiere decir esto? Miren, la idea que traduce este término es cuando una persona dispone de su voluntad a vivir en cierto lugar, pero el vivir se refiere a establecerse allí. O sea que esa persona decide hacer morada en un lugar, no de paso, sino permanece ahí. Esa es la idea que está detrás del concepto perseverar. Ahora, ¿cómo lo podemos nosotros interpretar en el texto? Pues fácil. Pablo no está hablando de la caída ocasional de un creyente, porque todos entendemos y la práctica lo vemos de que somos susceptibles a caer en pecado. Pablo no está hablando de esta caída ocasional. Pablo está hablando del pecar intencional, voluntariamente, como un patrón de vida en nuestras vidas, como un patrón de vida establecido. Miren, hay una gran diferencia en que si tú te caracterizabas por decir groserías, hay una gran diferencia a que llegas a Cristo y de alguna manera pues dejaste de decir groserías, pero de repente hubo algo un susto, ¿no? O de repente se te atravesó un carro y de la expresión dices una grosería, ¿no? O una palabra antisonante. O sea, ¿qué quiere decir? Bueno, que fue algo ocasional, pero ya no te caracterizas porque todo el día hablas groseramente. Eso es lo que Pablo está señalando aquí. La palabra perseverar significa que antes de Cristo, pues hablabas con puras groserías y después de Cristo, tú ya no debes de perseverar en eso. O sea, tú ya no debes de tener esa vida habitual como la teníamos antes. O sea, como un patrón de vida establecido en nosotros, diciendo y diciendo groserías y groserías. Probablemente, ¿no? Te salga en un momento dado pero después de tanto tiempo salga una grosería, ¿no? Pero eso no significa que continúes perseverando en el pecado, sino significa que caíste de alguna manera ocasional, pero no puedes perseverar en el pecado tantos años. No puede ser tu vida caracterizarse por un patrón así. No, eso es lo que Pablo está estableciendo. Entonces, por eso Pablo aquí responde con un enfático en ninguna manera. Esta frase también se puede traducir como esto no puede ser jamás. O sea, no. Bien, esto es algo que como cristianos nosotros necesitamos observar. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento no solamente es una experiencia que una persona vive en el momento de la conversión. El arrepentimiento es un estilo de vida. ¿Por qué? Porque arrepentimiento no significa llorar, no significa gemir. O sea, incluye a lo mejor una persona que está arrepintiendo sus lágrimas, pero arrepentimiento, su definición etimológica es cambiar tu manera de pensar, no cambiar tu manera de vivir. Entonces, una persona que realmente ha cometido un pecado y quiere volver a Dios, tiene que mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Dice ahí, leemos en Mateo 3, cuando Juan estaba bautizando, Juan el Bautista, y de repente vio a los fariseos y a los saduceos venir a su bautismo. ¿Qué les dijo? ¡Hey, ustedes! No sean hipócritas, sálganse de la fila, muestren primeramente frutos dignos de arrepentimiento y después vienen. Hermanos, el arrepentimiento se ve. Uno puede decir, es que usted no conoce mi corazón. Yo no necesito conocer tu corazón para ver si tú te has arrepentido. ¿Por qué? Porque los frutos hablan por sí mismos y tus frutos me muestran que tú no te has arrepentido. Hermanos, ustedes no se dejen engañar ni apantallar, que si viene el gran ungido, que si viene el profeta, que ya me dijeron esto. No se imaginan cuántas veces me han a mí, según profetizado y diciéndome
calamidad y todo eso. No, no se dejen atemorizar por eso. ¿Por qué? Porque de alguna manera nosotros necesitamos estar seguros lo que somos en Cristo, cómo está nuestra vida y cómo estamos nosotros centrados en el Señor. ¿No? Si viene esa persona que profetiza y esto, mira, sus frutos hablan por sí mismos. Jesucristo en Mateo 15 lo dijo. ¿Cómo puede hablar? ¿Ustedes cómo pueden hablar siendo malos? Porque el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas, pero el hombre malo del mal tesoro del mal tesoro, sí, del mal corazón saca cosas malas. Miren, el argumento de Pablo es lógico. ¿Cuál es el argumento? ¿Cómo puede vivir en pecado aquellos que han muerto al pecado? O sea, si tú ya moriste al pecado, ¿cómo vas a vivir? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que una persona que ha muerto al pecado puede, qué significa que una persona que ha muerto al pecado puede continuar viviendo en él? O sea, en pocas palabras, lo que Pablo está diciendo es que un cristiano que ha muerto a una clase de vida no puede vivir aún en ella. O sea, antes de Cristo, ¿cómo eras? Pues te llamaban Juan Pistolas o Juan no sé, el rompecorazones, ¿no? Pero ¿cómo puedes venir a la iglesia y seguir viviendo una vida así? Un cristiano que ha muerto a una clase de vida, ¿cómo puede vivir aún en ella? Ese es el argumento lógico de Pablo. O sea, es imposible que un cristiano permanezca en un estado constante de pecaminosidad. ¿Por qué? Porque esto es lo contrario a ser cristiano. Un cristiano es el que no es perfecto, pero camina en santificación progresiva, va avanzando en su santificación, pero no, su vida no es marcada por una constante pecaminosidad. Y eso es algo que nosotros como cristianos debemos de considerar. Ahora, aquí surge una pregunta. ¿Los cristianos pueden cometer muchos pecados que cometían antes de la salvación? O sea, antes de ser cristianos. Pues la respuesta es sí, ¿no es cierto? O sea, sí pueden cometer alguno de estos tipos de pecado, pero no están en capacidad de vivir de manera perpetua en esos pecados como lo hicieron antes. ¿Por qué? Porque Pablo ya lo dijo. ¿Cómo puedes vivir en aquello a lo que ya has muerto? ¿Cómo puedes continuar una vida si se supone que ahora ya llevas un estilo de vida distinto? ¿No? Dice ahí el Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Miren, ¿por qué una persona que es cristiana ya no peca? En el contexto que ya vimos, ¿no? O sea, que ya no es una máquina de pecado. Porque el problema del hombre, hermanos, el problema del hombre no es de carácter, o sea, no es de conducta. ¿Qué me refiero con esto? Que no es de conducta, que el problema del hombre es de naturaleza. Miren, una conducta en el mundo, hay instituciones que corrigen conductas, ¿no? Hay una persona que problemas con alcohol y está el grupo, ¿no? Está Alcohólicos Anónimos, que ayudan de alguna manera a regular esa situación. O sea, el mundo presenta ciertas instituciones para corregir ciertas conductas. Te quitan lo borracho, pero no te quitan lo mujeriego. Te quitan lo mujeriego, pero no te quitan lo ratero. Te quitan lo ratero, pero no lo grosero. O sea, ¿qué quiero decir? Que el hombre puede corregir cierta conducta, pero al final continúa manifestando una tendencia hacia lo malo, porque el problema del hombre no es de conducta, es de naturaleza. ¿Cómo puede una persona dejar de pecar? Miren, ¿cómo un perro puede dejar de ladrar para empezar a cantar como un pájaro? ¿Cómo podríamos nosotros hacer que un perro cante como un pájaro? La única manera es cambiando su naturaleza, que deje de ser perro para convertirse en pájaro, ¿no es cierto? Pues de esa misma manera, hermano, nosotros dejamos de ser ya hombres de pecado con una naturaleza que fue heredada por nuestro padre Adán, y ahora en Cristo hemos encontrado la salvación, donde ahora ese pecado que antes me dominaba, ahora en Cristo ya no me domina.
Ahora en Cristo ya no ya no me subordino a mis pasiones, sino que ahora en Cristo, en la nueva naturaleza que yo tengo de parte de Dios, ahora yo puedo ser responsable de mi conducta y ahora puedo responder de una manera positiva a mi Señor, lo que antes no podía hacer. ¿Por qué? Porque era esclavo del pecado. Pero ahora, como he nacido de Dios, Él ha puesto su naturaleza en mí, ahora voilà, ¿no? Como se dice, entro a un nuevo entendimiento, a una nueva dimensión espiritual donde el pecado ya no me domina. Por eso dice Primera de Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Hablando, como ahorita decíamos en Romanos, perseverar, o sea, ya no hace estadía en el pecado. Puedes caer de una manera ocasional, pero no permanecer en el pecado. Hermanos, es imposible estar vivos en Cristo y estar vivos para el pecado. Eso es imposible. No existe el cristiano que pueda decir vivo para Cristo, pero también vivo para el pecado. Eso es distorsionar la gracia de Dios. Eso es distorsionar el evangelio de la justificación y de la salvación. Entonces, yo espero que haya sido pues entendible el estudio del día de hoy. Vamos a dejar hasta aquí. Sigan leyendo Romanos 6, y bueno, vamos a ir analizando versículo por versículo. Y bueno, pues que Dios les bendiga, hermanos, estamos despedidos.